Bien, se están conectando, esperamos unos minutitos. Bien, bueno, vamos a empezar con el tema nuevo. En realidad, continuamos con el capítulo 3, pero vamos a empezar a hablar de hilos, que ya lo habíamos presentado este concepto, pero bueno, no lo habíamos profundizado, ¿sí? No habíamos concentrado más bien en hablar de procesos, ¿sí? Y entender qué es el proceso y cómo lo administra el sistema operativo. Bien, yo creo que eso ha quedado claro y después ya del parcial que ustedes han podido estudiar, eh, vamos a volver con los mismos conceptos porque hilo se desprende de procesos, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a seguir hablando de estados de los procesos, vamos a seguir hablando de imagen de un proceso, ¿sí? Pero bueno, aplicado ahora a los hilos, ¿bien? Antes de empezar, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. Pueden levantar la mano, así lo hacemos en orden. Si no, empezamos nomás. Bueno, sol. A ver. Bien. Hubo algunos de ustedes que me enviaron imagen, ¿no es cierto?, captura de pantalla, y cuando ustedes ven o les parece que ha descontado mucho, en realidad son aquellos casos en que tenían que marcar más de una opción correcta, supongamos 3 o 4 a veces. Entonces, si marcan 2 opciones correctas y una incorrecta, serían 3, no tan solo resta por la incorrecta, sino que además no suma todo lo que tendría que haber sumado, porque está incompleta la respuesta. Entonces ahí donde a ustedes les pareció que les había descontado mucho. Lo que pasa es que suceden dos cosas, como les dije. Primero, está incompleta, es decir, que faltan opciones por marcar. Y segundo, que han marcado una mal. Bien. Entonces, bueno, esos son los casos que ustedes tienen que tener en cuenta. Me dice Franca que marcó 3 bien y una mal. Y bueno, entonces ahí, Franca, me tendrías que mandar por mail la captura de pantalla para que yo pueda revisar tu caso. Como es, como es aleatorio, a muchos de ustedes, la mayoría de las preguntas eran de marcar más de una opción correcta. Entonces, como yo les dije, al iniciar el parcial, les aclaré. Algunos enunciados dicen, identifique las características. Entonces, ustedes ahí ya se dan cuenta que es más de una opción correcta. Y en donde el enunciado no lo dejaba ver, a eso yo les agregué la leyenda, ¿sí? Marque más de una opción correcta, algo así agregué. En las que no puse nada, eran solamente elegir una opción correcta, que eran muy pocas las que estaban en esa situación, de ese tipo, vamos a decir. No obstante, así como Franca, que dice que marcó 3 bien y
le sumo 0 puntos, ustedes me tienen que mandar por mail la captura de la pregunta, entonces yo lo reviso. Bien. La forma en que ha sido diseñado ya viene, digamos, desde por el jefe de la cátedra, ¿no es cierto? Incluso la cantidad de preguntas, los tiempos, la forma de diseñarlas y de cargarlas, eso está consensuado. Entonces, si hay algún error, algo, tenemos que verlo particularmente en cada pregunta. Y sí, Nicolás, lo que ustedes estén seguros, exacto, justamente la forma en que se carga es para evitar que ustedes marquen porque sí, o marquen todas, porque si ustedes marcan todas y no se penaliza por marcar mal, simplemente estaría sumando las opciones correctas y tendrían todos aprobados. ¿Mm? Exacto, todos los que hayan visto algo raro me mandan por mail y yo los reviso. Ese es también el espíritu de poder dejar que ustedes accedan al parcial para que puedan controlar y, bueno, sacarse las dudas. Si vale cero, a ver, Aguirre Nicolás me pregunta, si cada una es de 0,25 puntos, es porque son 4 las opciones correctas. Marcaste 3 bien y una mal, ahí te descontó y te faltan 0,25 por la que no marcaste, porque son 4 opciones correctas. Me estoy contestando a Aguirre Nicolás. No, no, porque de las incorrectas deben sumar el 100%. Las incorrectas suman el 100% también. Las correctas suman el 100% y las incorrectas suman el 100%, en negativo, por supuesto. O sea que la penalización es, digamos, O sea, en mientras más, algunas queda bastante pesada. ¿Cómo? o sea, mientras más respuestas correctas hay, más respuestas correctas hay, las incorrectas pesan más. Exacto, así es. Ustedes tienen más posibilidades de acierto que desacierto. Y en el desacierto los penalizan más. Profe, una pregunta. Sí, Disculpe levanto la... disculpe No sé si sos Bruno. no, soy Iván. Disculpe por no levantar la mano. Ajá. Con respecto a las preguntas a seleccionar, lo que me pasó a mí es que no sabía cuántas, porque había preguntas que estaban muy en duda y cuando me calculó los puntajes me restó bastante el no poner esa duda. En el próximo parcial usted no puede poner cuántas opciones son o no se puede. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque ustedes tienen que leer la consigna y en base a eso contestar. O sea, si yo te estoy diciendo selecciona 3, selecciona 4, es como que ya estoy prácticamente dándole respuesta. Bueno, lo tengo que analizar. Entiendo. Solamente en una decía elija los 4 La- la- etapas, 4 eventos, no sé. Eh, Muchas gracias. solamente una. Pero Disculpe. bueno, lo vemos. Y Bruno me parece que había levantado la mano. Sí, profe, una cuestión muy personal que me pasó a mí en el tema del parcial fue, por ejemplo, que usted recién había dicho que el tema de los tiempos de parcial con los tipos de preguntas y las cantidades de preguntas era lo consensuado entre los profesores, ¿no? Sí. Por ahí a mí me parece que para las preguntas es muy poco tiempo porque uno como que en ese tiempo de nervios y de contrarreloj, como que lee las preguntas y trata de responder lo más rápido posible, elegir las opciones para poder llegar con el tiempo, digamos. Por ahí sí.
Yo creo que es algo muy particular tuyo, porque Sí, por eso lo dije al principio. ejercicios teóricos, no son ejercicios, perdón, preguntas teóricas, no eran ejercicios, no tenían que hacer cálculos, preguntas teóricas donde para cada una tenían más de 1 minuto, es mucho tiempo. Tener más de 1 minuto para una múltiple opción es mucho tiempo. Porque eran 20 y duraba 25 minutos el parcial, o sea que para cada una tenían más de 1 minuto. Si ustedes lo piensan así, es mucho tiempo, demasiado el que se les ha dado. Por eso después ustedes empiezan a consultar, ¿sí? Por eso se les pidió micrófono abierto y se escuchaban algunas consultas. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos evitar. Dos participantes, a ver, levantaron la mano. Vamos a ver. A ver, Juan Ignacio levantó la mano. Profe, yo creo que el tiempo, o sea, no sé, estaba bien, pero lo que no, o sea, lo que me pareció por ahí bastante, o sea, que estaría bueno, si se puede, para el próximo parcial, era eso que decían de, no sé, si, o sea, si no es una múltiple opción, que digas, marque 3 opciones, o marque 10 o la cantidad que sea, porque por ahí, si justo son 4 y una es la incorrecta, o sea, por más de que sepas, o sea, como que creo que estaría bueno saber la cantidad, porque por ahí te queda la duda o sea, yo leyéndolo después, o sea, viendo cuando nos dio la revisión leyendo, en algunas me quedaban dudas, siendo que, o sea, por ahí, o sea, con el apunte teórico todo, o sea, y por ahí me quedaban dudas. O sea, como que, y Todo bueno, el parcial está, más. yo me basé para armarlas en el libro, ¿no es cierto?, de acuerdo a la bibliografía que se les dio, con página y todo, y las filminas, ¿sí? O sea, no hay nada extraído de una bibliografía adicional. Si todo lo van a encontrar en la bibliografía que ustedes tienen, ya sea del libro o de las filminas, ¿sí? No hay nada extra. Lo único que yo les voy a considerar es ver el tema ese de si agrego en la leyenda cuántas son las correctas. Eso lo voy a pensar y consultar. Lo demás de raro que ustedes me plantean, me mandan mail. En cuanto al tiempo, era sobrado. ¿Sí? Es demasiado, más de 1 minuto para cada una de las preguntas. Exacto, para poder revisar. Bien, está bien. Perfecto, ahí Nicolás sigue poniendo su caso. Bueno, mándame un mail, Nicolás. Bueno, eso de que sea libre, el año pasado fue secuencial y bueno, en reunión se planteó, entonces también se decidió que fuera libre, entonces todo fue consensuado el parcial, entonces todo lo que ustedes plantean, yo también lo puedo plantear y bueno, ver qué se obtiene. Bien. Bueno, perfecto. Ustedes siempre saben que por mail nos podemos seguir comunicando y las dudas que ustedes tengan, posibles errores, ya sea en la carga, en la corrección, bueno, me mandan un mail y lo analizamos, y ese es el espíritu de que ustedes puedan verlo al parcial. Constanza levantó la mano. Sí, profe, si podía mandar anticipadamente las páginas que son de estas, de todas estas unidades que no aparecían como hizo para el primer parcial, pero si pueden mandarlas de ahora, así ya vamos viendo esas. Bueno, fíjate en esta presentación que es de hilos, la última filmina tiene la bibliografía y la página. Bueno, gracias.
Espero que lo puedan aprovechar, ustedes tienen que ir leyendo con tiempo, ¿sí? Porque como ya les supe decir, al principio quizás no lo captaron, como el teórico de esta materia es abundante, es mucho, y bastante abstracto, no basta con una leída, no basta con leer, subrayar y hacer resumen. Hay que estudiarlo, repetirlo y volverlo a leer, recién ahí para poder incorporarlo. Y van a notar que ustedes, cuando estudien, ya sea para el recuperatorio, los que no aprobaron, o los que estudien para el examen final, van a ver otros conceptos que antes se les había escapado. ¿Sí? Ahí me dice María que ya están las páginas en la modalidad también. ¿Sí? Entonces, mientras más lean y repasen los conceptos y lean con atención, más cosas nuevas van a encontrar. ¿Sí? Más conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema. Tienen poco tiempo porque tienen otras materias, ¿no es cierto?, que cursar y que entregar. Y bueno, entonces si no hacen una lectura que sea a lo mejor diaria, media hora, un ratito, que lo vayan incorporando de a poco, se hace difícil. Nicolás levantó la mano. Profe, tengo una duda, pero no tiene relación con el parcial, sino del coloquio que usted va a tomar a fin de año. Si va a hacer una pregunta o una unidad cualquiera o va a hacer un examen, digamos, más integral que abarque todo en general. No está definido. Ah, perfecto. Lo que te puedo decir que pasó el año pasado, se les asignó a cada alumno una unidad. Este año no sé cómo lo va a plantear la jefa de cátedra. Sé que está en rojo en la modalidad, que sí va a haber coloquio, porque la modalidad sigue siendo virtual. Ahora, si ella decide tomar todo el programa para lograr la aprobación directa, así como si fuera un examen final, pero bueno, más anticipado, o quizás los temas del parcial que tengan menor nota, puede ser otra política, ¿sí? O una unidad, bueno, eso está por decidirse, tiene que ser consensuado también. Está bueno lo de la unidad, profe, porque si no directamente vamos al final y listo, porque no sé cuál sería la Bueno, sí, diferencia entre aprobar y el final. por eso, te vuelvo a repetir, no está consensuado y a mí me gustaría evaluar los temas donde ustedes tienen el parcial con menor nota, ¿sí? No obstante, al ser virtual, es como que les queda a algunos profesores el sabor a no haber evaluado correctamente. Esa es la sensación que les queda. Entonces, por eso ellos vamos a la instancia de coloquio, lamentablemente. Juan levantó la mano. No, profe, recién habían dicho que sí estaban las páginas en la modalidad, pero creo que no están, ¿eh? Yo me estoy fijando ahora y no están, no las encuentro. Así que si las Bueno, puedes subir después, por las dudas, era para avisarles. van a empezar a estar en la Filmina, ¿sí? En esta, por ejemplo, en Ah, la bueno, última, genial. ya está. Bien, y si no, después ya más cercano al parcial, ponemos todo como hicimos para el primero. Bien, espero que sí sea. En realidad, como les digo, es en todas las materias lo mismo, pero esto, bueno, tiene mucho teórico y bastante abstracto. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Bien, empezamos entonces, porque se va la hora bastante rápido. Vamos a hablar hoy de hilos, principalmente. Este es el temario, lo que es un concepto de hilo, la diferencia entre procesos e hilos, y de las distintas formas de trabajo. Hay sistemas operativos monohilo, otros que sí reconocen, que lo vamos a llamar multihilo, y vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas, y de los estados de los hilos. Bien, y si llegamos, hablamos de lo que es la implementación, que es, si no, lo dejamos para la clase que viene. Bien. Nosotros hemos hablado de proceso y dijimos que es un programa en ejecución que consume recursos, es decir, que se le asigna, por ejemplo, principalmente memoria, ¿sí? Se le asigna un identificador,
y en memoria se va a cargar su imagen, no sé si recuerdan, donde teníamos en la imagen distintas partes, donde la principal era el bloque de control de procesos. También hablamos y dijimos que mientras se ejecuta un proceso, tiene una traza, es decir, un orden en el cual se ejecutan sus instrucciones. La traza está muy relacionado con el contador de programa. ¿Sí? El contador de programa, si ustedes recuerdan, es el que lleva el secuenciamiento en la ejecución de las instrucciones. ¿Sí? Entonces, siempre apunta a la siguiente instrucción a ejecutarse. Entonces, esta traza, que está asociada al contador de programa, puede ser que involucre a subrutinas o que involucre a la ejecución de otros programas. Todo es la ejecución o la traza de un proceso. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a diferenciar aquí dos cosas. Primero, la asignación de recursos. Como ya dijimos, memoria, donde se carga la imagen, la identificación, ¿no es cierto?, tiempo de CPU, archivos, pila, todos esos recursos están asociados a un proceso. Pero aparte nosotros tenemos que tener en cuenta la traza, ¿sí?, la ejecución. Y ahí es donde aparece esta división y aparece el concepto de hilo. ¿Por qué? Porque muchos procesos se van a ejecutar muchas veces, es decir, tienen un ejemplo ahí de un servidor de archivos. Es un proceso que, bueno, que todos los usuarios van a estar utilizando. Entonces, ese proceso sube a memoria una vez y después se va a crear o se va a ejecutar muchas veces, de acuerdo a los pedidos que haga cada usuario, en distintas trazas. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar hilos. ¿Bien? Algunos sistemas operativos los llaman subprocesos, otros procesos ligeros, ¿sí? Y otros simplemente hilos. Es decir, que un proceso va a estar formado, a grandes rasgos, vamos a decir, por un conjunto de hilos. El proceso es el que tiene asignados los recursos. Y los hilos, ¿sí?, son las instancias de ejecución. Bien, entonces, por eso un proceso puede tener asociado muchos hilos y a lo mejor se están ejecutando el mismo conjunto de instrucciones, pero con distintos datos, ¿sí?, con distintos archivos o distintos registros, pero es el mismo conjunto de instrucciones que ha generado otra ejecución u otra traza con un contador de programa diferente. Y eso es lo que se llama hilo. Iván, a ver, levantó la mano, ¿qué quiere preguntar? Profe, una pregunta. En relación al contexto de ejecución, ¿a qué te refieres? Acá dice, fíjate, dice, contexto de ejecución que se planifica de forma independiente. El contexto de ejecución es lo que yo te decía, por ejemplo, el contador de programa. El contador de programa, los registros internos del microprocesador y los archivos o los datos con los cuales esté trabajando, ese hilo o proceso ligero, es lo que va a llamar contexto de ejecución. Y es lo que se va a planificar, es decir, es lo que va a estar también en un estado de ejecución, en un estado listo, en un estado bloqueado, ¿sí? Al hilo se lo identifica con un número de hilo, ya no de proceso sino de hilo, un identificador de hilo, y que el sistema operativo lo trata como si fuera un proceso porque le asigna tiempo de ejecución, el hilo se ejecuta, consume recursos, ¿sí?, pero siempre está ligado a los recursos que tiene asignado el proceso al cual pertenece. Cuando ya vamos a ver que el hilo puede tener también estados, o sea, ustedes quizás inicialmente, para que les sea más fácil, pueden pensar como si fuera un proceso, porque tiene asignado estados
y bueno, comparte la prioridad del proceso. A ver, Sol levantó la mano. Los recursos son del proceso. Los hilos comparten esos recursos que son del proceso. O sea, si pide un recurso no lo puede pedir un hilo. Lo pide el proceso y lo utiliza el hilo. ¿Se entiende? Entonces, si un hilo abre un archivo y lo sube al espacio de memoria que puede ser del proceso o a un espacio compartido, a ese archivo lo ven todos los hilos de ese proceso con los mismos atributos que tiene el proceso. Entonces, si el proceso tiene solo permiso de lectura sobre el archivo, todos los hilos que le pertenecen al proceso van a tener solo permiso de lectura sobre ese archivo. ¿Sí? Entonces, por eso decía que el recurso es del proceso. ¿Sí? Ahora bien, los hilos cuando se ejecuten, ya vamos a ver, que tienen un área de datos donde pueden generar variables locales. Porque es una ejecución independiente de las otras ejecuciones que hacen los otros hilos. Entonces, esas variables o esos datos locales solamente pertenecen al hilo. ¿Sí? Pero después vamos a ver que hay zonas de datos compartidas por todos los hilos de un proceso. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a concentrarnos, ya vamos a ver, en esta última etapa, múltiples procesos, múltiples hilos por proceso. Pero bueno, vemos que esto ha ido evolucionando, ¿bien? Primer y tercer cuadrante tenemos sistemas operativos que reconocen un hilo por proceso. Es decir, que no manejan el concepto de hilo, sino simplemente un proceso en ejecución. A eso se les llama monohilo. ¿Sí? Entonces teníamos inicialmente sistemas operativos que solamente podían ejecutar un proceso, es decir, que no estaban multiprogramados, y después, en la evolución, podemos ver que aparecen los otros sistemas operativos donde pueden tener en memoria más de un proceso, que los van a multiprogramar, pero bueno, cada proceso tiene solamente una traza y se reconoce un hilo de ejecución por proceso. Esto quiere decir que acá si hay más tiempos muertos por parte del microprocesador, ¿sí? Si hay un proceso que se esté ejecutando y necesita un recurso o una entrada-salida, se bloquea y bueno, y después se ejecuta el otro proceso. ¿Sí? Está multiprogramado como veníamos viendo nosotros. ¿Bien? En otros sistemas pueden ejecutar un proceso y reconocer varios hilos, ¿sí? Pero no van a estar multiprogramando, pero sí pueden multiprogramar los hilos, ¿sí? Ejecutarse en paralelo. Tomar un proceso, reconocer hilos y multiprogramar los hilos, es decir, las distintas trazas de ejecución. ¿Por qué hablo de traza de ejecución? Vuelvo a repetir. Porque esto es como lanzar subprocesos en paralelo y cada uno va a tener un contador de programa diferente. Juan Pablo levantó la mano. A ver. Sí, profe, me quedó una duda con este tema de los hilos, múltiples hilos de un solo proceso, si es real, el procesador lo ejecuta con un paralelismo real, es decir, que literalmente los ejecuta al mismo tiempo. No, estamos hablando de pseudoparalelismo. Ah, Primero perfecto. lo ejecuta, como veníamos hablando, ¿no es cierto? Lo ejecuta uno, si se le terminó el tiempo, lo pone en estado de listo y ejecuta el otro, o si pide una operación de entrada-salida, ¿no es cierto? Lo pone como bloqueado y ejecuta el otro, ¿sí? Está multiprogramando, es decir, hay un pseudo-paralelismo, un paralelismo para la percepción del usuario, pero no para la forma de trabajo del microprocesador, ¿sí? Clarísimo, gracias. Bien, y en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen un programa, a ver, alta, baja y modificación de alumnos,
en una base de datos personales. Este programa puede tener un hilo de ejecución realizando una alta, es decir, que se va a ejecutar una porción de código con un contador de programa diferente a este hilo de ejecución que puede estar realizando una modificación de la base de datos de un usuario que ya existe. Y este hilo, el tercero, puede estar ejecutándose dando una baja del alumno dentro de la base de datos. Estos tres hilos arrancan también en un pseudo paralelismo, si tenemos un solo micro, y si tenemos más de un micro, puede haber un paralelismo real. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es que si tenemos una alta, baja y modificación, ya te doy acceso, Francisco, pero un momentito, y se lanza, por ejemplo, esta ejecución para una alta en la base de datos. ¿Sí? Luego se lanza este hilo también para una alta, pero en distinto tiempo o casi en un pseudo paralelismo, es decir, que va a ejecutar las mismas líneas de código, ¿sí? Pero va a realizar una operación que se puede hacer en forma independiente, es decir, ambos pueden dar de alta. Por supuesto que el sistema operativo acá tiene que controlar el acceso a la base de datos para que no haya conflicto. Bien, no sé qué quería preguntar Francisco. No, quería hacer una consulta. En el caso de un proceso multihilos, son 3 hilos los cuales están trabajando en paralelo, por ende están trabajando al mismo tiempo. Pero Claro. se puede dar la posibilidad de darle a un hilo una actividad y después poder condicionar a los otros hilos para que vayan desempeñándose en relación al primer hilo. En realidad, lo que hace el sistema operativo es hacer que es detectar y crear entidades independientes. Es decir, los hilos tienen ejecución independiente. Puede darse el caso en que un hilo necesite que otro de los hilos le entregue algún dato y eso lo hacen a través de la memoria compartida. Sí, puede ser. Y en ese caso tendrá que bloquearse para esperar el recurso que necesita, que es el dato que genere otro de los hilos. No sé si esa es la pregunta. Sí, está perfecto, está bien. Ya comprendí, gracias. Bien. Y el último caso es, fíjense, donde el sistema operativo reconoce que cada proceso puede ejecutarse como un conjunto de hilos. Múltiples procesos, múltiples hilos. Bien, esto puede ejecutarse sobre un microprocesador, por supuesto que sería mucho más lento que si se ejecuta sobre múltiples procesadores. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los distintos casos. Unix y Linux no reconoce el concepto de hilo, o sea, lo sigue trabajando como procesos, subprocesos, procesos padres, procesos hijos, donde se puede definir que se compartan los datos, ¿sí? Compartan las variables, y algunas son variables locales, otras variables globales, pero bueno, no maneja el concepto de hilo, Linux. Fíjense que el tercer caso es a nivel de lenguaje de programación. Y por último, el último caso, Windows. ¿Sí? Acá dice Linux, pero Linux no los reconoce como hilos, chicos. Windows sí. A ver, María levantó la mano. Sí, profe, un compañero en el chat pregunta, ¿en una traza de ejecución solo se ejecuta un hilo? En una traza de ejecución, sí, corresponde a un hilo. Cada traza de ejecución corresponde a un hilo. ¿Por qué? Porque cada traza de ejecución tiene un contador de programa, ¿sí? Cada hilo tiene su propio contador de programa. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo lógico, ¿no es cierto? El contador de programa está en el microprocesador y es un registro único, compartido por todos los hilos, ¿sí? Pero bueno,
la traza tiene asociado un contador de programa diferente al contador de programa del otro hilo, diferente al contador de programa del siguiente, ¿sí? Entonces, cada uno de estos 3 hilos es una traza. Son 3 trazas en este caso. La traza puede corresponder a un mismo programa o puede corresponder al paso del contador de programa por distintos programas, ¿sí? Por eso es muy importante el uso de la pila, no tan solo la pila a nivel de usuario, sino la pila del núcleo. ¿Bien? Un solo hilo de ejecución por proceso. A ver, acá tenemos qué es lo que nosotros habíamos estado analizando antes, cuando hablamos de proceso, donde decíamos que, bueno, el proceso tiene una imagen que se carga en memoria, y lo tratamos como que tiene una traza, un solo hilo de ejecución. Y representábamos al proceso por medio de su imagen. Estas son las partes principales, ¿sí? La pila de usuario para todos los que es llamados a subrutinas, llamados a otros programas, y la pila de núcleo cuando el proceso hace llamados a servicios del sistema operativo. Bien, y el espacio de direcciones del usuario. ¿Qué va a pasar en un entorno multihilo? Cuando el sistema operativo tiene la capacidad de mantener varios hilos de ejecución dentro de un mismo proceso, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a llamar multihilo. Fíjense, acá aclara, un proceso se define como una unidad de asignación de recursos. Los recursos son del proceso, como por ejemplo la memoria virtual, que es el espacio compartido por todos los hilos, ¿sí? Entonces tenemos un espacio de direcciones virtuales que va a contener a la imagen del proceso que la vimos recién. Va a tener un acceso protegido a los procesadores, ¿sí? A los archivos y a los recursos de entrada-salida, y puede tener uno o más hilos. Cuando el proceso recién se crea un hilo, ¿sí? El proceso se lo crea para asignarles recursos, y se crea un hilo para poder ejecutarlo inicialmente. A partir de ahí, este hilo puede generar que se creen más hilos, ¿sí? Que se van a crear como se van a ejecutar como entidades independientes. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa ahora en un entorno multihilo? Tenemos, fíjense, en la imagen del proceso ya cambia. Tenemos el bloque de control de proceso general, a donde se asignan los recursos, con el PID y todo lo demás, y el espacio de direcciones del usuario, compartido por todos los hilos. Son todas las variables globales, ¿no es cierto? Si sube un archivo, que solo va a usar este proceso, etc. Luego, cada vez que se crea un hilo de este proceso, se crea esta imagen de hilo. Bloque de control del hilo. Este va a ser el contexto que me habían preguntado antes, ¿sí? Aquí donde se almacena todo lo referente al hilo, identificación, estado, prioridades, todo el entorno del microprocesador cuando el hilo se bloquea, por ejemplo, o pasa al estado de listo, tiene que guardarse todos los datos. La pila de ejecución, ¿no es cierto? La pila de usuario y la pila de núcleo. Así para cada hilo. Es como si fuera un proceso chiquito, un proceso ligero que lo llama. Y como es una unidad independiente, tiene que tener su bloque de control de hilo. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que se registraba en el bloque de control de procesos? Era mucha la información que se registraba ahí, sobre todo para lo que es la administración, ¿cierto? Poder registrar el hilo, el proceso en las tablas de procesos, tablas de memoria, tablas de archivos, tablas de entrada-salida, el estado del CPU, cuando el hilo o el proceso deja de estar en ejecución. Bueno, todo eso se tiene que guardar ahí, pero ahora se guarda por hilo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser las características?
Los hilos comparten el estado del proceso y comparten los recursos que tiene asignado el proceso. Bien, cada hilo, ya vamos a ver, puede estar en ejecución, listo o bloqueado. Listo, porque consumió su tiempo de ejecución. Puede estar bloqueado porque espera algún recurso, ¿sí? El estado de suspendido, que es cuando está en el disco, en swap, le corresponde al proceso, ¿sí? Todos los hilos residen en el mismo espacio de direcciones, por lo tanto, comparten la memoria. Todos los que pertenezcan a un mismo proceso, ¿sí? Y tienen acceso a los mismos datos. A ver, ¿quién levantó la mano? Me fijo, chicos, un momentito. Levantó la mano. A ver, María, ¿qué quiere preguntar? No, profe, perdón, la dejé levantada de recién. Bien. ¿Y Juan? Sí, perdón que le voy a repetir, pero no entendí la parte que mencionaba que era en un mismo, que cada hilo tiene un distinto estado, y después dice en la misma diapositiva que comparten el estado. ¿Hace referencia a lo de bloqueado, listo y, claro. Y en ejecución? Bien, ahora te explico. Ok. Vuelvo aquí. Ya vamos a ver que un proceso puede tener asociado muchos hilos, ¿sí? Todos se están ejecutando en paralelo, porque vamos a ver que estamos en un ambiente donde tenemos más de un núcleo de procesamiento, o más de un CPU, pero aparte están multiprogramados estos hilos. Entonces, el hilo puede estar ejecutándose, y si ya se ejecutó su quantum o el tiempo asignado, pasa a la cola de listos, para que se ejecute otro hilo del mismo proceso, que estaba en la cola de listos. ¿Se entiende? Y puede haber otros hilos ejecutándose en paralelo. Si este tercer hilo necesita un recurso, por ejemplo, una clave de ingreso del usuario, tiene que esperar. Entonces va a bloqueado. Bueno, todo esto sucede mientras el proceso tiene tiempo de ejecución. El proceso, bueno, es este el proceso en realidad, está en ejecución. Cuando el proceso es planificado, se le asigna tiempo de microprocesador, los que se van a ejecutar son los hilos. Pero a su vez los hilos pasan de ejecución, listo, bloqueado, ejecución, listo, bloqueado, mientras el proceso general está en estado de ejecución. ¿Se entiende? Entonces, si el proceso... Perdón, sí, Juan. Bueno, no sé qué decir, pero entonces es como un estado del proceso y un estado de los cada hilo. Exacto, Bien, es así. Ahí está. El proceso tiene un estado y los hilos tienen otro estado, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo comparten? Los hilos se pueden ejecutar cuando el proceso está en estado de ejecución. Pero cuando los hilos se ejecutan, transitan en esa terna, ejecución, listo, bloqueado, ejecución, listo, bloqueado, de acuerdo a lo que suceda. Cuando el proceso se le termine el tiempo de ejecución, va a pasar al listo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los hilos no van a ser planificados. Además, cuando el proceso está mucho tiempo en memoria, puede pasar al disco en estado de suspendido. Por lo tanto, todos los hilos también pasan con el proceso, porque es todo del mismo proceso. Por eso dice que comparten el estado. Comparten el estado, si está en estado de listo, todos esperan. Si está en estado de ejecución el proceso, se van a estar ejecutando y pasando por esos tres estados de acuerdo a la ejecución. Si el proceso va al disco, todo va al disco porque esto es una imagen completa. Esto es una sola cosa. Este cuadrado, por más que tengamos datos de todos los hilos van al disco compartiendo el estado de suspendido del proceso que los contiene. ¿De acuerdo? Profe. Sí.
Una consulta, o sea, eso quiere decir o sea, que tienen estados diferentes cada hilo. Quisiera decir que cuando se cambia de estado van cambiando o sea, de a uno, no todos juntos, Claro, exacto. ¿Y dónde se registra eso, pero el cambio de después tienen todo estado? el mismo estado. Cuando no cambia de estado, están todos con el mismo estado. A ¿Puede ver si ser? entiendo, a ver si entiendo. ¿Dónde se registra en qué estado está el hilo? ¿En qué estado está el hilo? Se registraría en el bloque de control del hilo. Exacto. Bien, entonces, si el proceso está suspendido, se registra en la tabla de procesos que está suspendido el proceso y todo pasa al disco. Y va a estar todos los hilos en proceso suspendido también. No, eso no se registra. Los hilos transitan entre listo, bloqueado y en ejecución. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Bueno, sería algo que hemos hablado. No te puedo decir a ciencia cierta cuando el proceso está suspendido, se registra el proceso. Es muy probable que los hilos queden en el último estado que tenían, porque cuando regresen a memoria, continúan desde ahí. Porque lo que interesa saber es que el proceso esté en disco, suspendido. Suspendido y bloqueado, o suspendido y listo, ¿sí? Pero eso son estados del proceso. ¿Sí? ¿Cuándo los hilos cambian de estado? Cuando el proceso general, ¿no es cierto?, padre de todo, está en estado de ejecución. Cuando está en estado de ejecución, los hilos son los que empiezan a transitar de estado de acuerdo a cómo los planifique el sistema operativo. ¿De acuerdo? No sé si respondo así a la pregunta. No se bloquean, quedan en el estado en que estaban en ese momento, ¿sí? El estado de suspendido es del proceso. ¿Mm? No porque los hilos no quedan en memoria, esto es una sola imagen. ¿Me entendés? Todo pasa al disco. Entonces, O sea, el sistema operativo no los maneja como en lo que es la asignación de recursos memoria, como les quita la memoria real y los pasa al disco, se lo quita al proceso, a todo. Ningún hilo va a poder usar esa porción de memoria. O sea, como que los hilos serían los mini procesos y pueden ir cambiando, pero una vez que cambie el estado, van a tener todo el mismo. Exacto. O sea, comparten el estado del proceso. Comparten el Están todos en estado bloque. del proceso. Exacto. Y comparten los recursos. Entonces, Y además tienen estado propio. y exacto. Pero tienen solamente esos 3 estados. No tienen el estado de suspendido. ¿Se entiende? Entonces, cuando el proceso sube a memoria, esta es la imagen. Suben todas las imágenes de los hilos. Sube todo como una sola cosa. Esta es la imagen del proceso ahora, todo completo. Y es ahí cuando se van a planificar, es decir, se les va a asignar tiempo del procesador a los hilos. Cuando el proceso baja al disco, se le quita memoria, se le saca y se pasa al disco, ningún hilo se va a planificar porque todo esto es la imagen del proceso, pasa todo al disco, no queda nada en memoria. ¿Sí? No viven en forma independiente un hilo. Está sujeto al proceso y está sujeto al estado que tiene el proceso. ¿Cuándo puede transitar de estados el hilo? Y cuando el proceso está en ejecución. Entonces ahí empiezan a ejecutarse los hilos. ¿Bien? Bueno, ¿más preguntas? ¿Quedó claro entonces? El proceso tiene estado y los hilos tienen aparte su estado, pero el estado de los hilos está sujeto al estado del proceso. A ver si así queda más claro. Elementos de los hilos. Estado del hilo, fíjense acá, lo remarcamos. Ejecución, listo y bloqueado. Esos son los estados del hilo. ¿Cuál es el contexto?
cada hilo tiene un valor diferente para su contador de programa, porque tiene una traza independiente a la traza de los demás hilos. Y por lo tanto va a tener una pila de ejecución propia, ¿sí? Que lo vimos acá. La pila de ejecución es propia de cada hilo. ¿Qué guardábamos en la pila? Las direcciones de retorno a las cuales regresar cada vez que se hacía un llamado a subrutina o se invocaba a otro programa, ¿sí? Si se invoca a programas o servicios del sistema operativo, se actualiza la pila del núcleo. Tiene un almacenamiento para sus propias variables locales, las cuales no comparte con los otros hilos ni con el proceso padre, son locales, ¿sí? Pero a la vez comparte sí la memoria asignada al proceso, es decir, todo lo que corresponde al área de datos del proceso lo comparte con todos los hilos que correspondan a ese proceso, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, profe. Bien. Antes de ver las ventajas, les voy a mostrar, fíjense acá, multiprocesador multinúcleo. Nosotros ahora tenemos nuestras computadoras, tienen microprocesadores con más de un núcleo. ¿Sí? Esta es la nueva tecnología. Es decir, para poder darle mayor capacidad de ejecución, ¿sí? Mayor velocidad, lo que se hace es en un mismo chip, en un mismo zócalo, poder conectar distintos CPU. ¿Por qué lo llaman núcleo? Porque tiene toda la funcionalidad de un microprocesador. Tiene los registros internos, tiene la unidad aritmético lógica, la unidad de control, cada núcleo tiene su propio contador de programa, ¿sí? Ahora bien, cada uno de estos CPU o núcleos que están trabajando como uno solo, o sea, en paralelo, tienen acceso a niveles de caché, memoria. Esta es la memoria compartida. Cada núcleo puede tener una o más caché de nivel 1. Comparte cada núcleo, tiene asignada su caché de nivel 2 y la comparten a la caché de nivel 3. Todo esto está en el mismo chip, un AMD o un Intel Uni 5, Uni 7, Uni 3 de los últimos que se fabricaron. Y después acceden al bus del sistema, el bus de datos, de direcciones y de control, para poder acceder a la RAM, que es más lenta que las otras tres, o a los canales de entrada-salida. Cada núcleo puede estar multiprogramado. Es decir, que puede ejecutar dos procesos ligeros en pseudoparalelismo. ¿Se entiende lo que digo? Cada núcleo puede ejecutar dos procesos ligeros en pseudoparalelismo. Por eso, cuando ustedes compran supongamos un Core i5 con dos núcleos, dice 4 unidades lógicas. Porque cada núcleo se duplica virtualmente. ¿Por qué? Porque puede ejecutar dos hilos o dos trazas en pseudoparalelismo. Eso se da por la velocidad, ¿no es cierto?, de ejecución que tienen estos microprocesadores. Van a ver, antes de Nicolás. Sí, ¿Qué profe. quieres preguntar? Sí. Esa era la duda que me surgió, digamos. Eso es lo que se vende en el mercado, que se dice procesadores 4 núcleos, 8 hilos, 8 núcleos, 16 hilos y demás. Es así. Okay. Es así. Muchas gracias. El microprocesador debe tener activado la característica para los AMD de HT, que sería multihilo, ¿sí? Y los Intel la llaman SMT, creo, que es también característica multihilo. Y es el sistema operativo el que debe reconocer la capacidad del microprocesador. Reconocerla y poder aprovecharla.
Por eso nosotros cuando hablamos de monohilo y multihilo dijimos, bueno, multihilo, ¿quién lo está aprovechando? Windows. ¿Sí? La bibliografía dice que Linux no. Hay, bueno, estas filminas que yo tengo son generales de la cátedra, así que vamos a averiguar bien si ya las últimas versiones del núcleo de Linux sí las reconoce. ¿De acuerdo? Entonces, Claro, porque la sería... característica es del hardware. ¿Quién lo tiene que aprovechar? El software, el sistema operativo. ¿De acuerdo? A ver, Juan, ¿qué quieres preguntar? Sería raro que las últimas versiones de Linux no usen multihilos. Claro, el Estaría kernel de afectando Linux, bastante. claro, exacto, a mí también. Así que Casi lo todos los vamos a ver. procesadores de ahora son multihilos, ¿o no? Todo Por lo no que decir está en el todos. mercado es multihilo, sí. En AMD y lo que es Intel, ¿sí? Habría que averiguar si las otras también, pienso que sí, todo lo último es multihilo. Fíjate aquí, como yo te muestro, esto lo pueden ver por el administrador de tareas. Yo acá estoy ejecutando Process Explorer, que ustedes lo van a descargar ahora en el TP2 del trabajo práctico. Fíjense cómo muestra las 4 unidades lógicas. Tengo 2 micro, cada micro ejecuta 2 hilos en pseudoparalelismo, está multiprogramado. ¿De acuerdo? La cantidad de hilos en el sistema, dice thread, 1607 y 165 procesos. Estas son trazas ejecutándose, ¿sí? Y compartiendo recursos. ¿Bien? Después, van a ver acá en el, por ejemplo, tengo el gestor de archivos. Voy a botón derecho del mouse a propiedades. En la pestaña de hilos, fíjense, tiene asociados 60 hilos el explorador de archivos. Cada hilo tiene su ID de hilo, TID lo llama, me muestra el nombre, ¿sí? Donde comienza, y bueno, esto ustedes pueden averiguar qué hace cada hilo. Este es del que yo tengo seleccionado, este es el ID, tiene una prioridad, también lo maneja como un subproceso, un proceso ligero. Bien, y comparte el espacio de direcciones del proceso padre, que en este caso es el explorador de archivos. Bueno, esto está para analizarse, lo van a analizar en el práctico, pero Profe. para que ustedes más o menos tengan una idea. Sí. Una consulta, recién cuando estaba mostrando el tema de los hilos se iban como reduciendo los hilos, empezaron con 60, después hubo 57, después hubo 56. ¿Y por qué? ¿Qué te parece a vos? Porque van terminando los procesos. Exacto, los hilos nacen y Claro. mueren como los procesos. Ah, entonces, de la nada, si es un proceso menor, puede haber una cantidad de hilos y si tiene que hacer un proceso mayor, va a seguir aumentando hasta... Yo les sigo trabajando con el explorador de archivos y moviéndome en el árbol, sigo haciendo pedidos, búsquedas, va a seguir creando hilos. Y a medida que vaya, digamos, dándome servicio de lo que yo pido, van a ir muriendo esos hilos que se crearon. ¿Sí? Por eso esto es dinámico. Acá me muestra los procesos como nacen y mueren. En rojo lo muestra un segundo porque es cuando el proceso termina, y por un segundo muestra, recuerden que cuando termina se actualizan todas las que son las estructuras de control y ya muere el proceso. Cuando nace creo que lo muestra en verde, eso lo pueden configurar ustedes los colores. Lo mismo pasa con los hilos. ¿Sí? Estos, mira, 59, 60 y nace un nuevo hilo, 58, murieron algunos, ¿ves? Es dinámico, porque son procesos ligeros. Nacen, en su ejecución transitan en los 3 estados que hemos analizado, que es listo, ejecutando, bloqueado, y cuando termina, muere o puede ser interrumpido también. ¿Bien? Lo maneja como un proceso, lo planifica como un proceso. Profe, en el chat preguntan cuántos procesadores puede tener un micro. De lo que se puede vender ¿Cuántos actualmente, núcleos, perdón? ¿Cuántos hasta núcleos? 32 núcleos, es decir, 64 hilos en paralelo.
es lo máximo que se está vendiendo. Quizás, por supuesto, que siguen investigando y fabricando, pronto, quizás el año que viene tengamos otra configuración. Lo que sí ¿Por qué sé que está en el 64 mercado... hilos? ¿Por qué? Porque como yo les mostré recién... Ay, esperen un momento. O Cada sea, núcleo... Este es un CPU. sí, sí. Fíjate que cada núcleo... A ver... Espérate. Show... Acá. Bueno, este es mi CPU, mi micro. Pero me dice que mi micro tiene 2 núcleos, es decir, como si fueran 2 microprocesadores que trabajan en paralelo. Pero a la Claro, sí, vez, sí. cada microprocesador puede ejecutar 2 trazas o 2 hilos. Entonces es como si yo tuviera 4 procesadores lógicos. Por eso me muestra 4. Porque cada microprocesador ejecuta 2 hilos en paralelo, o en un Por lo pseudo general son paralelismo. 2. Sí, son 2 nada Por... más. Cada uno Ah, sí, son ejecuta 2. 2. Por eso si vos tenés 2 núcleos, son 4 hilos. Si tenés 6 núcleos, son 12 hilos. ¿No es cierto? Si tenés 32 núcleos, son 64 hilos. Claro, o sea, El los hilos máximo. serían los logical process que le Exacto. marca. Exacto. Es así. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, stack es el puntero de pila. Esto está para que ustedes, incluso para que puedan probar e ir investigando. Bien, no sé qué les iba a decir. Bueno, ya me perdí. Bien. Les comentaba que lo que se intentó inicialmente fue, para poder darme mayor velocidad de procesamiento, fue aumentar los megahertz y los gigahertz a los cuales trabajaban los microprocesadores anteriores. Y bueno, se dieron cuenta de que por más que aumentaban la cantidad de megas o gigahertz, lo que hacía aumentar la velocidad de cantidad de instrucciones por segundo que podía ejecutar el microprocesador, lo único que hacía era disminuir su capacidad de procesamiento porque se empezaban a producir interferencias. Entonces, tampoco lograron mucho aumentando tanto el tamaño de los registros. Bien, tenemos hasta 128 bytes los registros internos de los microprocesadores. Una opción fue agregar un segundo chip, es decir, conectarlos en 2 zócalos independientes y que trabajen en paralelo, pero tampoco se logró mucha velocidad porque se tenían que comunicar a través del bus del sistema. ¿Sí? Entonces, como a través del bus del sistema, conectar un micro y conectar otro. La siguiente opción, que es lo que está ahora dando resultado, es que los microprocesadores estén en un solo chip, todo integrado en una sola cosa, compartiendo memoria caché totalmente veloz, cercanas a las velocidades de procesamiento de los núcleos. La nivel 1 es más veloz que la nivel 2 es más veloz que acceder a la nivel 3, y por supuesto, acceder a la memoria principal ya es más lento, y bueno, ni qué decirles que acceder al disco. ¿Bien? Bueno, estamos así. Entonces, la evolución del hardware y el sistema operativo tiene que poder detectar y aprovechar esa capacidad de procesamiento que tienen los microprocesadores actuales. ¿Estamos? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con multihilo? Facilita el diseño de las aplicaciones, ¿sí? Porque se pueden ejecutar distintas funciones en forma simultánea. Crear un hilo es mucho más rápido, tiene menor costo administrativo que crear un proceso, ¿bien? Lo mismo para terminarlo al hilo, ¿sí? Porque hay que registrar solamente en lo que son los bloques de control de procesos, y no todas las estructuras de control del sistema operativo son actualizadas. Además,
al pasar de un entorno de hilo a otro entorno de hilo, no hace falta que el sistema transite de un modo de trabajo a otro como hacíamos antes. Cuando se estaba ejecutando un proceso y se le terminaba el tiempo, tenía que pasar a ejecutarse a modo núcleo, todas las rutinas que hacían el cambio de contexto, ¿sí? Y después tenía que volver a la ejecución a modo usuario. Lo mismo cuando se hacía una atención a interrupciones o una atención a entrada-salida, había que pasar de modo. Cambiar de contexto o cambiar de hilo no involucra que se tenga que cambiar de modo. Es decir, no hace falta pasar a modo núcleo y de ahí volver a modo usuario. Por lo tanto, el cambio de contexto entre hilos es mucho más rápido, ¿sí? Los hilos de un mismo proceso se comunican entre ellos sin acceder al núcleo. ¿Por qué? Porque comparten memoria, comparten todo el área de datos del proceso. ¿Bien? Entonces, todo esto, bueno, es más rápido. Bueno, ¿cuáles son los principales estados de los hilos? Estos tres. Por supuesto, estado nuevo, cuando se crea el hilo, y un estado terminado, cuando termine el hilo, que es lo que tendremos que agregar aquí. Es lo mismo que ya conocemos nosotros, puede estar en ejecución, si espera datos pasa a bloqueado, si ya tiene el recurso que necesitaba pasa a listo, y lo único que espera es que el sistema operativo le asigne tiempo de ejecución. ¿Qué pasa con los hilos si se suspende el proceso? Ya lo habíamos hablado. ¿Qué pasa? Quedan en el estado que estaban. Bien. ¿Y pueden ser planificados por el sistema operativo? No. También No, pasan al disco junto con el proceso, ¿sí? Pasa toda la estructura. ¿Bien? Es decir, que no pueden continuar ejecutándose si el proceso al cual pertenecen está suspendido. Todos los hilos también pasan a disco. ¿Qué sucede con los hilos si finaliza el proceso? Finalizan con el proceso. También mueren. Quiero hacer una aclaración. En la primera pregunta, ¿qué sucede con los hilos si se suspende? También se suspenden, ¿sí? No quiere decir esto que se les cambie el estado suspendido, sino quiere decir que pasan a disco junto con el proceso, ¿sí? Entonces, la respuesta sería que también se suspenden. Bien, y si el proceso finaliza, los hilos también finalizan. Si queda dando vuelta algún hilo, o subproceso, o proceso hijo, como lo maneja Linux, ¿cómo los llama Unix o Linux a esos procesos? Zombie. Muy bien, zombie. Exacto, sí. Pero si ustedes dicen, también quedan suspendidos, está bien, ¿sí? Porque el decir que quedan suspendidos quiere decir que están en el disco. Claro, por la propiedad esa que teníamos antes que compartían el estado del estado. Exacto. Del proceso, perdón. Exacto, entonces lo correcto sería, también están suspendidos o quedan suspendidos. No significa que en el bloque de control de procesos aparezcan como suspendidos. Lo que pasa es que responden, como decía Juan, al estado del proceso, suspendido. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, acá vamos a analizar, nos quedan 5 minutitos, no vamos a terminar, ¿sí? Fíjense, acá hay una comparación de un ejemplo cuando se hace un llamado a procedimiento remoto, sobre todo en aplicaciones cliente-servidor. ¿Cómo sería la ejecución cuando se trabaja con un solo hilo a cuando se trabaja con más de un hilo, con múltiples hilos? Aquí está en el primer ejemplo, un proceso, un hilo. Entonces, el proceso se ejecuta cierto tiempo y si hace un llamado o un pedido de servicio a uno de los servidores,
Recuerden que cuando se hace un llamado a procedimiento remoto es transparente al proceso de usuario. El proceso no se entera de si el servicio se está dando en forma local o se está dando en forma remota, ¿sí? Debe esperar, ¿sí? Espera hasta que se le otorgue el servicio o obtenga una respuesta. Luego continúa ejecutándose y si hace otro pedido, también espera nuevamente como bloqueado hasta que es atendido o obtiene el servicio y luego continúa su ejecución. Es decir, que esto se estaría ejecutando en forma secuencial. Bien, y puede ser que no correspondan a la misma llamada a procedimiento, ¿sí? Pueden ser distintos servicios que se está pidiendo y que en realidad podrían ejecutarse en paralelo. Bueno, acá dice que mientras se espera que se ejecute el servicio que ha pedido, permanece como bloqueado el proceso. Proceso que utiliza dos hilos de ejecución, fíjense, es el mismo proceso A, ahí se ejecuta el hilo 1 y el hilo 2. Es decir, que si el sistema operativo reconoce y maneja hilos, puede ejecutarlo al proceso con dos hilos de ejecución en paralelo, donde el primer hilo hace un pedido o un llamado a, a un pedido de servicio remoto, que puede ser diferente, o que es diferente al otro pedido, ¿sí? El otro llamado a rutina. Pide un servicio remoto de otro tipo. Entonces, estos dos pueden ejecutarse en paralelo. Y esto es lo que, si lo pueden ejecutar en un mismo procesador, se pueden estar ejecutando en un pseudo paralelismo en cada uno en un procesador lógico. Bien. Entonces, es el sistema operativo el que debe planificar en multihilo y poder distribuir la carga de los hilos o la ejecución en los distintos procesadores. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar hasta acá. La implementación la vamos a ver el viernes que viene. Bien. Yo les voy a adelantar acá las filminas un poquito. Son las formas de trabajo que hay, en forma hilo a nivel usuario e hilo a nivel núcleo, las vamos a analizar. Pero quería mostrarles que en la última filmina ustedes tienen la bibliografía. Por supuesto que ambos libros tratan el tema, tanto Stalin como Tannenbaum. Entonces, para esta parte tomamos como base William Stalin. ¿Y qué hace Tannenbaum? Aporta, ¿no es cierto? Entonces el que pueda leer más, lo hace. ¿Sí? Si no, lo vamos a tomar como base al capítulo 3, descripción y control de procesos. A partir, capítulo 3 de, bueno, depende de la edición, puede estar en el capítulo 4 de William Stalin. ¿Sí? A partir de la cuarta edición, bueno, ahí yo les voy a corregir, es capítulo 4, página 151. Quinta Profe. edición, fíjense, página 157. Profe, Bueno, sí. ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Nosotros desde qué unidad hasta qué unidad vamos a abarcar el segundo parcial? Desde la unidad 3 que le comenzamos hoy hasta... Tendría que fijarme en la modalidad, no lo tengo presente. En la planificación, ¿hasta dónde es? Y el libro que nosotros tenemos de la clase, ¿sigue Seguramente, más o menos el orden de cómo se evalúa? O sea, el capítulo 4 que empieza con descripción y control de procesos que dijo usted que ahora lo va a cambiar acá. ¿El próximo capítulo toma lo que vamos a entrar dentro o es mejor que ustedes nos vayan diciendo cómo lo vayamos viendo? no, es fácil, eso vos te fijas en el libro y en la modalidad y ahí están los temas, o sea, el capítulo 4 es completo. Bien.
todo lo que es hilos y multiprocesamiento simétrico completo. Y después viene todo lo que es memoria, paginación, que eso entraría al segundo parcial hasta memoria. Bien. ¿Sí? El siguiente capítulo, que es concurrencia, exclusión mutua, que se ve también de Stalin, va completo, que es capítulo 4, capítulo 5. Y después tenés, a ver, capítulo 6, concurrencia interbloqueo, va completo de Stalin. Vemos todo. Y después vemos planificación. Es bastante largo. Y todo lo que es gestión de memoria, capítulo 7, también va completo. Sí. Memoria virtual, capítulo 8. Me parece que memoria virtual lo trabajamos con Tannenbaum. Eso lo vamos a ir manejando. O sea, los temas están en los 2 libros. Y como te digo, cuando te decimos, por ejemplo, ahora estudiamos de Stalin, pero Tannenbaum lo trabaja el tema. Entonces vos a Tannenbaum lo usás como bibliografía complementaria. Memoria lo vamos a trabajar de Tannenbaum. ¿Y qué vamos a tomar como complementario? A Stalin. ¿De acuerdo? No sé si respondo. O sea, los temas están en ambos libros. Perfecto, perfecto. A veces te sugerimos Solamente, uno y, claro. y bueno. O sea, a veces vamos a utilizar uno como central y el otro lo vamos a utilizar como para rellenar o si queremos buscar más información. Exacto. Pero sí, a veces explica lo mismo, un poquito más claro. Bueno, sí, es complementario. difiere de cuál sea el principal. Puede ser uno como puede ser el otro. Exacto. Ahí en el... Con Stalin. Memoria lo vamos a ver de Tannenbaum. Bien. Pero En el, Stalin trata memoria. en el chat están preguntando por el tema del presente. Vamos poniendo Sí, presente con ahora les trabajo. iba a pedir, sí, que pongan todos presentes, por favor, antes de retirarse. Profe, habla. Claro. Exacto. Sí, exacto. Sí, por eso hay que corregir ahí en la presentación, es capítulo 4. Bien, no sé Profe, qué quería Juan, sí. a mí se me cortó el internet cuando estaba hablando de que se reducía la capacidad aumentándole. Eso no escuché bien. Quería preguntarle qué era. Estaba comentando de la evolución de los microprocesadores, ¿sí? La velocidad de procesamiento está indicada en megahertz, en gigahertz, que es la cantidad de instrucciones que pueden realizar por segundo, ¿sí? Entonces, ¿Esas un primer instrucciones qué serían? del microprocesador. Bien. ¿Sí? Los micros, viste que te dicen Sí. 3,6 gigahertz, 1,33, se puede aumentar o no. Bueno, Sí. aumentar los gigahertz no les dio resultado porque llegaba a un nivel en que había tanta interferencia por la velocidad de procesamiento que, bueno, no se encontraron los resultados esperados, ¿sí? Entonces, aumentar la capacidad de procesamiento, que sí da resultado, al menos por ahora, es en un mismo chip poner varios núcleos. Varios núcleos. Claro, que eso es lo que está haciendo más ADM que Intel, creo. No sé, Intel creo que ADM tiene de 16 y con el Intel creo que tiene menos núcleos en el i9. Sí, tendremos que ver. Ambas, AMD e Intel, están con la misma política de trabajo, poner varios núcleos en el mismo chip, ¿no es cierto? ¿Cuántos pone cada uno el i9? ¿Cuántos trae? No recuerdo. Sé que puedes encontrar en el mercado hasta 32 núcleos. Bien. Bueno, Domingo, Nicolás levantó la mano. Sí, profe. Mi consulta era más allá, fuera de la clase, pero relacionado con el tema.
A mí me generó una duda externa que era sobre el AMD Threadripper, que es un tipo de procesador, uno de los que salió, pero me llama la atención la cantidad de núcleos y cantidad de hilos. ¿Es realmente, o sea, se aprovecha realmente la cantidad o no? Porque, Y o depende sea, del sistema operativo. ahí Es el va, sistema perfecto. operativo el que los tiene que aprovechar. Ok, Si perfecto. vos instalas un sistema operativo, un Unix más viejito, o un Windows 7, un XP, no va a aprovechar la capacidad multihilo que tiene el microprocesador. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, profe. Bien. Bueno, chicos, nos reencontramos. Profe, ¿cómo funciona un Dale, profe. Muchas procesador? gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Con 12. A ver, Mateo, si tiene 12 núcleos, son 24 hilos, ¿sí? 8 GB de RAM tendrá. No entiendo bien ahí, como, no sé si tenés micrófono, habilita el micrófono. Los demás, muchas gracias por estar, nos reencontramos el viernes. Sí, profe, nos vemos. ¿Sí? Mateo. Sí, no, que yo tengo ese procesador y tenía entendido que el 4C son los 4 cores, pero no entiendo el 8G. 8G es 8 GB de memoria RAM. 4 núcleos, vos podés tener 8 unidades lógicas, es decir, cada núcleo puede trabajar con 2 hilos. ¿Sí? Sí. Entonces lo va a mostrar como 8 unidades lógicas, 4 núcleos, 4 CPU tenés. 8 GB de RAM, de memoria RAM. ¿Sí? 12 compute, no sé qué es. ¿Por qué pusiste ahí? ¿Qué es eso? No sé, es una AMD y desde que dice eso. Tendría que entrar a las configuraciones y ver, entrar al internet a ver qué me dice, pero si son 4 core, 4 CPU, ¿sí? Sí. 4 núcleos, de los cuales cada uno, como te dije, ejecuta 2 hilos, por eso son 8 unidades lógicas, se duplican virtualmente. 8G son los gigas de RAM. Hay que ver qué son esos 12 compute, no sé decirte qué es. Claro, porque dice 12 y en teoría se divide en 4 y en 8. Entra al administrador de tareas, Sí. mira, o pone directamente, a ver, yo te voy a compartir. Fíjate, a ver, pone aquí donde dice escribir aquí, pone System Information y te va a mostrar esto, información del sistema. ¿Ah? Y vos ahí, fíjate acá en procesador, te va a decir qué es. Yo tengo un Intel i5, 2 procesadores principales, me dice, y acá, supuestamente, 2 procesadores principales, 4 procesadores lógicos. Ahí te aclara todo. Fíjate en la información del sistema. Sí, me dice 2 núcleos y 4 procesadores lógicos. Ah, sí te dice, entonces no tenés 4 cores, tenés 2 cores. 2 procesadores, 4 lógicos. Eso es lo que tenés. Claro, sí tiene, pero claro, es como que decía eso y no entendía en qué se dividía, pero nada más. Claro. Bueno, entonces no tenés 4 núcleos, tenés 2 núcleos. 2 Claro. núcleos que son 2 CPU. Es como si tuvieras 2 CPU. ¿Sabes lo que es un CPU? Sí. Bueno. Cada CPU puede ejecutar 2 hilos. Por eso te dice que se duplica la capacidad de procesamiento. Te dice que son 4 procesadores lógicos. Claro. Nada más que por eso. Los 8G son 8 GB de RAM, memoria RAM. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, perfecto. Yo Gracias. tengo, fíjate, 12 GB de RAM, porque yo le agregué, le podemos agregar, ¿sí? RAM. Vienen programitas que los podés bajar de internet o sin bajarlos, te hacen un test de la computadora y te dicen cuánto es el máximo de memoria que vos podrías agregarle, si es que estás interesado en agregar. Bien,
Nos vemos, chicos, el viernes que viene. Buen fin de semana. Chao, igualmente. Hasta luego. Bueno, profe, buen fin de. Hasta luego.